Bienvenidos una vez más a su programa En Evidencias. Le damos gracias a Dios primeramente por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder usar esta plataforma televisiva como medio para que corra su palabra. Importante palabra del apóstol Pablo cuando dice que estaba privado de la libertad del cuerpo, pero la palabra estaba libre. Qué tremendo, ¿no? Qué poderoso el poder de la palabra de Dios. Dicho verdaderamente como el libro de los Hebreos, dice, la palabra lo sostiene todo. Así que damos gracias a Dios y a donde Dios tenga bien llevar esta señal de su programa En Evidencias. Así que un saludo a todo el cuerpo de Cristo extendido en el estado Táchira y donde Dios tenga a bien poder llevar estas imágenes y estas palabras que procuramos y creemos firmemente que no tienen relación con el hombre, sino estrictamente con el Espíritu, dichas por el Espíritu. Por eso dice la Escritura, no se preocupen por qué van a decir, yo hablaré. Entonces, confiando en esta palabra que se cumple, comenzamos aquí en su programa de Evidencias. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de algo que Dios ocultó por todos los tiempos y todas las edades y que le permitió a un hombre conocer, ¿sí?, al primer hombre que conoció, ¿sí?, nacido como hombre, que conoció el misterio más grande de todos los tiempos y todas las edades, nunca antes dicho, ¿sí?, nunca antes tocado el tema, pero nunca antes revelado, porque era la sabiduría oculta de la Escritura. Este misterio se le fue revelado a un hombre que perseguía la iglesia, que asesinaba, que pedía salvoconductos para ir fuera de su jurisdicción para poder perseguir, apresar y desolar la iglesia del Señor, ¿sí?, el cuerpo de Jesús expresado en carne en la tierra. Este es Saulo de Tarso, que después pasó a llamarse Pablo, como referente al más pequeñito, el significado del nombre, o también podemos encontrar Pablo, pa de padre y blo de hablo, padre que hablo, ¿sí? Sabemos que él al decir por mi evangelio seremos juzgados, tiene que haber venido de la boca de Dios, ¿sí? Entonces Dios en nuestro hermano Pablo habló el evangelio por el cual seremos juzgados. ¿Y cuál es este evangelio? Cristo en nosotros. Este es el misterio, Cristo en nosotros. Aquella persona que comienza con el ejercicio de la fe por el oír y el oír la palabra de Dios, tiene que enterarse de antemano que Cristo está en nosotros. Al estar Cristo en nosotros, la esperanza que se espera pasa a ser la realidad, porque se vive la verdadera vida a través de que Cristo nos habita. ¿Qué significa esto? Apocalipsis habla de que el misterio de Dios será consumado, ¿sí? Entonces, si el misterio oculto por todos los tiempos y toda la edad de que Cristo está en nosotros, lo que se va a consumar es que se va a formar Cristo a plenitud y gran gloria en cada uno. Eso es la consumación de ese misterio. ¿Por qué? Porque Pablo habla en la carta a los Gálatas de que vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros a estatura de varón perfecto. ¿Y quién es este varón perfecto? Jesús. Jesús es el varón perfecto. Quiere decir que Cristo, la mente de Dios, en nuestro cuerpo lo hace ser Jesús, obrando desde el cuerpo preparado de antemano. Recuerde que en Adán fuimos destituidos a causa de la desobediencia de Adán, pero a Adán se le ocultó quién era él en sí mismo, ¿sí? A Jesús no. A Jesús se le dijo, tú eres
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por lo tanto, se hace igual a Dios. ¿Sí? Entonces, en el primer hombre fuimos destituidos a causa de la desobediencia, y en el segundo hombre fuimos regenerados e instituidos otra vez en Dios a causa de haber vencido al mundo. Por todo lo que padeció, aprendió la obediencia, obedeció hasta la muerte, muerte de cruz, dice la Escritura. ¿Qué sucede? En Adán fuimos destituidos de la gloria. ¿Y qué es la gloria? Ser la misma imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es esto? Obrar perfectamente a la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. ¿Sí? Ser la imagen es, el Padre nos habla en la mente a través de la mente de Cristo y nos muestra lo que hace a través de la mente de Cristo, y nuestro cuerpo se vuelve la imagen de lo que el Padre ha ordenado en su mente que hagamos. Así podía vivir Adán antes de la desobediencia. Después de la desobediencia fuimos destituidos, ¿sí? Adán le cambia el nombre a la varona y le da otro nombre, le dice: te llamarás Eva. La palabra Eva es la raíz de la palabra evasión. ¿Por qué? Porque Eva evadió la voz del Espíritu en la mente y le entregó al intelecto propio, o a la idea de la mente, le entregó la voluntad. Y es ahí donde se desorientaron y no pudieron volver a oír la voz de Dios en la mente o en la estatura, porque dice que Dios los estaba buscando donde hablaba con ellos, pero ellos no estaban ahí. ¿Por qué? Porque habían caído a la carne. Vivían en el Espíritu y el Padre les hablaba en perfección en el Espíritu y les mostraba en su mente, siendo Dios en ellos mismos, y ellos cayeron a la carne y de ahí perdieron la comunicación con Dios. Entonces de ahí Dios desciende a buscarlos en ese estado, porque Él es soberano, y les dice lo que todos conocemos: ¿por qué lo hiciste? Culpa a Adán a la varona dice: no, la serpiente, y ahí vemos el desenlace que nos destituyó de la gloria de Dios, y luego todos pecaron, todos los hombres pecaron. ¿Por qué? Porque entró el pecado por un hombre, por lo tanto la muerte, y luego todos pasaron a tener muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la varona se volvió la madre de todos los espíritus en muerte espiritual. O sea, la madre de todos los seres vivos en muerte espiritual. ¿Sí? Por eso se le llamó de esa manera. O sea, la madre de todos los que iban a evadir la voz del Espíritu en sí mismos. Entonces, la caída del hombre significa eso. Salimos del entendimiento de la mente de Cristo, del conocimiento pleno en sí mismos. ¿Por qué el conocimiento pleno? Porque Adán le puso nombre a todos los peces, animales, plantas, todas las especies que se conocían, y le puso un nombre que conservan hasta hoy en día. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenía una sabiduría, no había universidad, no había un libro de biología, no había un libro de ciencia, no había un libro de nada. Era solo la sabiduría del Padre en Él mismo que logró hacer todas aquellas cosas. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en Evidencias por el Canal 21, la verdad que se siente. Bueno, continuamos acá en su programa en Evidencias. Quería recordarles que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra oculta, la sabiduría oculta de la Escritura, ¿sí? Por eso nos referimos a la Escritura como escrita en tres tiempos, ¿sí? El tiempo del origen, del Génesis, en el diseño original, luego la caída y después la regeneración de la restitución de esa gloria que habíamos perdido durante tanto tiempo, pero que ahora vive en nosotros, Cristo en nosotros. La esperanza que se espera no es esperanza porque ya se ve, dice el apóstol. Entonces ya Cristo está en nosotros, eso ya lo vemos, lo creemos, lo entendemos y vivimos de esa manera, a la manera que a Dios le agrada hacer las cosas en perfección. Estábamos hablando en el segmento anterior de todo lo que ocasionó el acto de desobediencia, de ir a comer del fruto
de lo bueno y lo malo. Sabemos que no es ningún árbol, sino que es una figura comparativa que nos revela de qué se trata. Adán, en su diseño original, junto con la varona, no tenían conocimiento del mal, ¿sí? Sino hacían todo lo bueno y lo perfecto. Entonces no especulaban en que esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Ellos al comer del árbol, ¿sí? O sea, al dejar que la idea de no oír la voz del Espíritu, ¿sí? De no oír la voz del Espíritu, sino la voz del intelecto propio, al dejar crecer esa idea, se fueron al intelecto y perdieron la orientación, o sea, perdieron la manera de oír la voz en sí mismo de Dios. ¿Y cómo la perdieron? Porque expresaban en esa carnalidad lo que ellos creían que agradaba a Dios, pero ya salidos del Espíritu, salidos ya la mente de Cristo de ellos, lo que hicieron fue divagar en la creación. Pero antes de eso todo lo podían hacer en perfección. ¿Qué sucede? Esto ya ha sido restaurado por Jesús a través de la cruz. El apóstol y nuestro amado hermano Pablo, o Jesús en Pablo, dice esto, dice que avancemos no perdiendo de vista la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que escudriñamos más el acontecimiento eterno, ¿sí? El único acontecimiento que es eterno, que es el perdón de los pecados y la limpieza de esos pecados, de las enfermedades y las maldiciones que fueron hasta la cruz, al pasar a entenderlo, somos testigos oculares de que todo eso pasa a ser de la naturaleza anterior, de la naturaleza que cayó desde el principio en Adán y por lo tanto todos murieron. Hay dos mentalidades, pero Dios no ve solo a través de una, de la mente de Cristo. Por eso te han dicho por ahí que cuando Dios te ve a su Hijo. Y es verdad, es una verdad literal. Cuando Dios te ve a Jesús, porque esa es tu verdadera identidad y tu diseño original. Como Él ya eliminó el pecado y el viejo hombre lo mató en la cruz, lo que pasa es que no lo sabes, sino que has nacido a un mundo con cultura de pecado y aprendiste a pecar. Escúchame, no tienes pecado original porque naces con todas las herramientas para vivir en el Espíritu, para vivir siendo Jesús en sí mismo, la identidad de Jesús en sí mismo. Pero vas creciendo y vas viendo el pecado por todos lados. Entonces aprendes a pecar, ¿sí? Aprendes. No es que es de tu naturaleza, porque al ser limpio el pecado, ya no tenemos naturaleza caída, tenemos naturaleza espiritual. Entonces todos nacen con naturaleza espiritual, pero nacen a una trampa, ¿sí? Desde sus casas aprenden a mentir, y salen a la calle y ven pecado y comienzan a ejercer el pecado por aprendizaje. Pero hay una ventaja muy grande en esto. ¿Por qué? Porque como es aprendido, también puede olvidársenos al renovar el entendimiento de nuestra mente, ¿sí? Hasta la cruz, hasta el sacrificio perfecto que nos hizo perfectos una sola vez y para siempre, hasta ese momento del sacrificio de la cruz, de ahí para atrás todos nacían en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no había sido limpio, ¿sí? El pecado no había sido quitado, el pecado no había sido vencido, el pecado no había sido eliminado del hombre, ¿sí? Después de la cruz, todo hombre nació con la oportunidad de crecer con la sabiduría del Padre, con el entendimiento de Dios, con la orientación del Espíritu en sí mismo, pero por el tema de la cultura de pecado, se desvió, aprendió a pecar y por ende continúa en esa mala costumbre del pecado, porque realmente el pecado ya no es de él, porque ya fue limpio.
¿Por qué? Porque este sacrificio nos limpió por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Entonces el que va naciendo aprende a pecar, ya ha sido perdonado, solo que no ha descubierto el perdón y no ha descubierto que tiene poder contra el pecado por medio del Espíritu que le fue impartido. Sí, el Espíritu Santo, el cual renueva el entendimiento y comienza a caminar con el conocimiento de Dios y de saber en sí mismo qué naturaleza tiene. Tenemos naturaleza divina, somos engendrados por Dios. Cada árbol da su fruto, ¿sí? Que cada árbol dé según su especie del árbol, ¿sí? Ahora, si Dios es el árbol de la vida y Él nos dio vida, somos espíritu. Primero, en el diseño original somos espíritu. ¿Sí? Entonces no es que el cuerpo, la carne le dé vida a la mente, no, es que la mente, la conciencia de Dios le da vida al cuerpo. ¿Por qué? Porque Él muestra lo que hay que hacer, Él habla lo que hay que decir. Entonces así, la conciencia de Dios, la mente renovada en el Espíritu, o el Espíritu de Dios en nosotros, le da vida al cuerpo. Porque antes este cuerpo era corruptible, y se servía a los deseos de la mente caída, a los deseos del cuerpo, a los deseos de la carne, a los malos pensamientos y a todo lo que no es de Dios. Entonces, en el Génesis habla y dice que este árbol del conocimiento del bien y del mal estaba ahí, pero que también estaba el árbol de la vida. Cuando vemos en Apocalipsis que el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo ya ha sido arrancado y solo está el árbol de la vida. Entonces, no es que tú tengas dos naturalezas, escúchame, por ahí se anda predicando que tenemos dos naturalezas y eso es mentira. ¿Sí? Todo el que ha nacido de nuevo no practica el pecado y ha pasado a vivir en el Espíritu, y el que vive en el Espíritu no tiene ninguna condenación. ¿Qué sucede con esto? Para no tener ninguna condenación, yo tengo que vivir agradando a Dios en todo lo bueno que Dios ha preparado de antemano, toda buena obra que ha preparado de antemano. Él se preparó un cuerpo para hacer toda buena obra. Tu cuerpo, mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué sucede? Si el hombre sigue pensando que tiene la naturaleza de pecado y tiene la naturaleza de justicia, la cual es Jesús, está equivocado. Lo que pasa es que nunca ha recibido a Jesús. Nunca lo ha recibido como debe recibirlo, o solo tiene una teoría, porque el que nace de nuevo, el que lo recibe en espíritu y en verdad, no practica el pecado. ¿Sí? Entonces, tenemos una sola naturaleza en esta resurrección y es la del nuevo hombre, el cual es el Señor. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Continuamos acá en su programa de Evidencias, agradecidos de Dios plenamente. Es un gozo maravilloso poder compartir verbo de vida, verbo Jesús, a cada uno, pues el que tenga oídos para oír, que ya ha sido preparado por Dios. Es tremendo. Dice la Escritura, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Y qué hace el Padre? Dice Jesús que mi Padre es el labrador. ¿Y qué hace un labrador? Labra la tierra, o sea, labra tus oídos, tu cuerpo, prepara tu vida, así sea proceso tras proceso, duro. Y dice Pablo en la Escritura, dice, me alegra porque esa tristeza que fue causada los hizo arrepentirse. ¿Sí? Entonces todos los procesos producen esa tristeza que luego te hace arrepentirte, pero de una manera genuina. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Remordimiento es volver a hacer lo mismo y llorar. Llorar y volver a hacer lo mismo, llorar y volver a hacer lo mismo. Eso es remordimiento. Realmente no es arrepentimiento. El que verdaderamente se arrepiente no vuelve a hacer las cosas que hacía el viejo hombre y comienza a resistir a Satanás y a echar fuera de su mente toda idea inicua y comienza a ser renovado por el entendimiento del Espíritu y aprende a vivir como se vive en Dios, en perfección. ¿Sí? Yo no veo al apóstol Pablo descarriado un domingo o un día y al otro día no me voy a reconciliar con Jesús. No,
O sea, tuvo un cambio rotundo en la manera de pensar y comenzó a orar diferente, comenzó a orar a favor a Dios, no en contra de él, porque era perseguidor. Ahora, en esta conversación del Señor camino a Damasco con este hombre Saulo, el cual nombre significa el que persigue, Jesús le dice, Saulo, Saulo, o sea, el que persigue, ¿por qué me persigues? Entonces él le responde y dice, no Señor, no te persigo, yo estoy persiguiendo a un grupo de hombres y mujeres que se hacen llamar los del camino, ¿sí? Y le dice el Señor, por eso, o bueno, a mí me persigues. ¿Qué sucede? Como somos el cuerpo de Cristo, literalmente, escúchame, no es que somos el cuerpo de Cristo por parábola, o que somos el cuerpo de Cristo por imaginación, no, literalmente, escúchame, somos el cuerpo de Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es la mente en nosotros, es la mente de Cristo en nosotros, y el cuerpo, nosotros, es uno solo. No podemos pretender que Dios esté por el arriba de las nubes con la cabeza y su cuerpo ande sin cabeza en la tierra, no. Cabeza y cuerpo es un mismo ser. ¿Cuál es el homicidio que ha cometido la religión todo este tiempo? Decirnos que Jesús y nosotros somos dos personas. ¿Sí? Haciéndonos creer que somos ser dos. ¿Sí? No le dé las perlas a los ser dos seres. Somos uno solo. Porque la oración de Jesús se cumplió cuando Él oró y dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos y nosotros seamos uno. Entonces, mira todas las obras que hizo Jesús siendo uno con el Padre. Ahora, tú esas obras las puedes hacer siendo uno con Dios. Por eso dice, se hacía y haciéndose igual a Dios, diciendo que era hijo de Dios. Ahora te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Hijo de Dios? Entonces, tienes la semejanza y la imagen de Dios para hacer toda buena obra preparada de antemano de Dios en tu vida, en tu entorno, aunque luego pasa a ser el entorno de Dios, porque todo espíritu contrario a lo que no es de Dios tiene que retroceder, tiene que huir, porque llegó la luz que alumbra el mundo, pero no para dejarlo como mundo, para transformarlo en reino de Dios, que tiene su propia jurisdicción, su propia ley, su propia economía, su propio entendimiento, su propia organización, y no son las denominaciones ni las religiones. Eso lo inventó el hombre para alcanzar la gloria que había perdido desde el principio. Cristo está en nosotros. Él no se recibe por medidas. Él ya la plenitud de Cristo, de Dios, vive en nosotros. Lo que hay que hacer es reconocernos que nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera naturaleza es Jesús. ¿Sí? Reconocernos como dice, y ahí entenderán cómo éramos conocidos desde el principio. O sea, en el diseño original todos somos Jesús. Entonces por eso Él dijo, si lo hacen con un desnudo, lo hacen conmigo; si lo hacen con un preso, lo hacen conmigo; si lo hacen con un hambriento, lo hacen conmigo; si lo hacen con un enfermo, lo hacen conmigo. ¿Por qué? Porque literalmente somos Él, porque Él lo llena todo en todo. Entonces, a lo que Él lo llena todo en todos, pues todo es Él. Somos convertidos en Él, porque cambió la naturaleza, porque en esa naturaleza impartida, que es el nuevo hombre, el postrer Adán, que es Jesucristo, estamos ahora. Eso es estar sentado en lugares celestiales, sabiendo en qué pasamos a ser convertidos al formar a Jesucristo a plenitud cada uno de nosotros, sin distraernos, dedicados a esa formación para que pueda ser posible que Dios coordine perfectamente con la mente de Cristo que ya tienes, que le da acceso a Dios a toda la tierra. Ahora, Jesús nos dice en su escritura, en su palabra, nos dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. De verdad que Jesús nos hizo libres,
Él venció en la cruz. Él, todo lo que dijo, por ejemplo, me sorprende que dice cosas como fue dicho, dice, como fue dicho, ahora yo les digo. Y la gente cree que todavía es como antes. Por ejemplo, hay una rama legalista que sigue guardando los mandamientos de las piedras del Sinaí, literalmente, y no se dan cuenta que hay una ley espiritual de Cristo que es para los que han nacido de nuevo y ya no están bajo el obrar de la carne o de la ley que condena, ¿sí? Sino ese nuevo nacimiento que dice que es naturaleza divina y esta naturaleza no puede pecar, no puede pecar. ¿Por qué? Porque no tiene concupiscencia. La mente de Cristo es totalmente perfecta, por eso Jesús resistió a Satanás y lo venció, y de paso venció el mundo, que es decir, venció la mente universal de Satanás en la tierra, la capacidad que cada uno tenemos como hombre nacido de nuevo del agua y del espíritu, ¿sí? En el entendimiento pleno de la palabra de Dios. Ahí tenemos la capacidad y el poder contra las fuerzas de oscuridad del pecado, por haber aprendido a pecar en la cultura de pecado llamado mundo, ¿sí? Mundo político, mundo religioso, mundo cultural, social, póngale como le ponga, siempre vas a ver la mente natural actuando a perfección de acuerdo a las obras contrarias a Dios, ¿sí? Por eso pide renovar el entendimiento. Al renovar el entendimiento, que es arrepentirse, o sea, cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de actuar, comienzas a buscar en Dios en sí mismo. Por eso muchos lugares te dicen hay que tener intimidad, Dios no es religión, es relación, y son palabras totalmente ciertas. ¿Por qué? Porque cuando cierras la mente, ¿sí? Cierra la mente natural, o sea, no le permites que hable en esa conversación que tú tienes. ¿Cómo habla ella? Por medio de necesidades, por medio de, o sea, por ejemplo, cuando tú te encierras a orar solo por necesidad, o sea, necesito esto, quiero esto, anhelo esto, quiero casa, carro y beca, anhelando la cosa de la tierra. Son oraciones que Dios podrá responder, pero no son las que le interesan. Las oraciones que le interesan a Dios es las que basan a sus propios intereses, a los intereses de Dios. No las cosas temporales, como un carrito, como sí, está bien, son herramientas que se vayan añadiendo cuando tú obras en el Espíritu, pero a Dios le gustan las oraciones donde el mundo no tiene nada que ver, o sea, no hay peticiones de la tierra, sino peticiones de acuerdo a su voluntad, ¿sí? ¿Qué es la vida? Hermanos, la vida es compartir verbo, ¿sí? Para que otros tengan vida, la misma vida de Jesús. ¿Qué es ser testigo de Dios? ¿Sí? No es agarrar un versículo y leerlo y convencer y adoctrinar a miles y a miles, no. Ser testigo de Dios es ser testigo en sí mismo de que se cumple toda la palabra, el verbo Jesús, siendo una misma naturaleza con Él, nuestro mismo ser. ¿Qué hizo Dios? Tuvo misericordia del hombre y al tener misericordia le dio su ser acorde a Dios. O sea, Él nos salvó porque nos dio su espíritu para que obremos de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso dice, y Dios coloca en nosotros el querer y el hacer. Él lo coloca, no un hombre por afuera que le dice a usted haga. No, Dios coloca el querer y el hacer. Y Dios no habita en templos. Difícilmente dentro de los templos está el querer y hacer de Dios. El templo eres tú y el querer hacer de Dios está en la mente de Cristo. La cabeza que le tenemos que devolver a todo hombre, la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque es la única que obra en perfección. No la mente de un hombre, no, que mi cobertura, que esto, lo otro, una denominación, una religión, un nombre de un versículo, no. La mente de Cristo es la que todo hombre necesita
para poder agradar al Padre. Vamos a un corte comercial y ya retornamos aquí en su programa en Evidencia. Continuamos acá en su programa en Evidencias, agradecido plenamente por estar ahí, por estar invirtiendo en lo que vale la pena. Realmente invertir en la vida de Jesús es la mejor inversión. Recuerdo aquel hombre que dice que la parábola que dice nuestra identidad Jesús, nuestro ser, dice, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en el campo y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel territorio donde estaba el tesoro. ¿Sí? Pablo lo dijo de esta manera, dijo, todo lo tengo por basura, por ganar el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando toda la basura que nos ofrece el mundo, la filosofía, las ciencias teológicas, los títulos de la tierra, los anhelos del hombre, ganar el mundo, la fama, mujeres, dinero, ¿sí? A todo lo que Dios en la tentación le dijo que no, el hombre sin Cristo le dice que sí. Cosas de hombres, mandamientos de hombres, cuántas cosas que el mundo pues tiene establecidas para que el hombre se pierda, sí, ande perdido y no encuentre su verdadera vida, que es la identidad de Jesús en sí mismo. Entonces Pablo dijo, todo lo tengo por basura, por ganar. Entonces, ¿cuál es el tesoro? Ganar el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo lo gano? Sabiendo quién soy, escudriñando en espíritu y en verdad, para adorar en espíritu y en verdad y vivir en espíritu y en verdad. Y esa es la vida, ese es el gozo pleno. Por eso oímos a muchos que han logrado títulos, triunfos, victorias grandísimas y se sienten vacíos hasta que encuentran, hasta que consideran todo lo que ofrece el mundo por basura, ¿sí? O por estiércol, dice el original, y por ganar el conocimiento de Cristo. Así como este hombre que referente al reino vende todo lo que tiene y compra el campo porque encontró el tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? Cristo en nosotros. ¿Dónde lo encuentras? En ti, en intimidad, en oración, escudriñando la Escritura, eliminando toda la basura que te dio el mundo religioso, político, filosófico, económico, cultural, todo eso. Porque dice Pablo que él era celoso de las tradiciones de sus padres, o sea, de todo lo que aprendió de pequeño a guardar tradicionalmente, lo consideró por basura. Es tremendo porque prácticamente de todo el conocimiento que comemos en el mundo desde pequeño, es de la basura a la cual se refería Pablo. Todo por ganar el conocimiento de Cristo, ¿sí? ¿Cómo? Con la mente de Cristo, renovando el entendimiento por medio de la Escritura, ¿sí? Para poder entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Y aquel que no toca la Escritura, pues difícilmente puede entender claramente, como por un espejo, lo que el Padre quiere hacer. Teniendo esta capacidad que no es fácil, o sea, no es fácil en el principio. Después es como todo un entrenamiento. Por ejemplo, Pablo usa los que corren en el estadio, dice, a la verdad, se preparan, ¿sí? Y si lo transferimos a este tiempo moderno, a los Juegos Olímpicos, los que corren 100 metros se entrenan toda la vida para 9 segundos, ¿sí? Se entrenan toda la vida para 9, 10 segundos o menos, no sé qué tiempo, está el récord, pero para esos 100 metros se entrenan toda la vida. Y dice que esa es una corona corruptible. ¿Por qué? Porque es un evento del hombre, se lo inventó el hombre en la mente para entretenimiento, ¿sí? No nos conduce al infierno, tampoco estoy diciendo eso, sino que es corruptible, o sea, no todo es bueno, no todo lo que brilla es oro, no toda la comprensión de esas cosas es positiva, o no deja cosas positivas tanto como la palabra de Dios. Ahora,
pero que nosotros en Cristo, al ganar el conocimiento de Cristo, dice Apocalipsis, el que venciere yo le daré, ¿sí? El que venciere que la mente natural, yo le daré un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca, que ese nombre solo lo conoce el que lo recibe. Entonces, entiende algo, el nombre que tiene es el nombre viejo, o sea, pertenece a la naturaleza vieja. Mi nombre viejo, o el hombre viejo, en mi naturaleza se llamaba Exxon, ¿sí? Y pasamos a tener ese nombre nuevo, el cual nos dio Dios, que como dice Hechos 4:12, el nombre dado a todos los hombres para salvación es Jesús. Entonces ese nombre nuevo te da una identidad nueva, la identidad que siempre ha sido en tu diseño original. Dios hizo el diseño original perfecto y lo único perfecto es Jesús. ¿Sí? Entonces, teniendo esa identidad y solo la que conoce el que lo recibe como identidad propia, como nombre propio, ¿sí? Para que se forme en él, su hijo, lo conoce. O sea, conoce a Dios. Verdaderamente. Otros tienen una teoría. ¿Qué es eso? Una teoría. No, yo hablo, Jesús hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, pero no prueban en sí mismo la capacidad de la palabra de hacer lo que Jesús dijo. Los que creen en mi nombre harán, no dirán. Los que creen en mi nombre harán lo que yo hago y cosas mayores. Entonces, si se recibe el nombre como identidad, haremos. ¿Por qué? Porque no va a ser una teoría, va a ser la experiencia propia de la vida de Jesús en sí mismo, haciendo lo que vemos y hablando lo que el Padre habla. No hablando de nosotros mismos, sino lo que el Padre habla. Porque el que habla de sí mismo, o sea, en su nombre natural, su propia gloria busca. Pero el que habla en el verdadero nombre, que es espiritual, el cual es Jesús, la gloria del Padre busca, porque en tu diseño original eres diseñado para glorificar a Dios en sí mismo. Bueno, considero que es mucha información de pronto, porque queremos redimir el tiempo, ¿no? Dice la Escritura, redimamos el tiempo. ¿Por qué? Porque hemos perdido mucho en el mundo, buscando la cosa del mundo, ¿sí? Buscando las cosas temporales. Hoy precisamente hablaba con un amigo que tiene más o menos 25, 30 años trabajando en una institución, una empresa, y lo encuentro que se está pues enfermo, la alegría de que ya casi se jubila, pero él está enfermo. Entonces en mi mente se me vino todo el tiempo que se trabajó esclavizados al sistema del mundo, ¿sí? Y ahora sale del sistema del mundo, pero tiene que, con el dinerito que le llega, tratar de curarse todo lo que adquirió estando en ese sistema. Entonces es injusto, ¿sí? Es injusto, pero a veces estar tan metidos en el sistema del hombre, suceden estas cosas. Oramos para que la salud de todas las personas que están enfermas pueda ser restaurada, pero también sea restaurada la salud del alma. ¿Cuándo qué? Cuando te reconoces que en ti vive Jesús y al formarse en ti pasas a ser su mismo ser. Y comienzas a tener todo lo que Jesús es. Jesús no es enfermedad, Él es salud. No hay ningún espíritu inmundo en Él, porque ahí viene el príncipe de este mundo, Él nada tiene en mí, vámonos de aquí. ¿Sí? Entonces, comienzas a disfrutar la verdadera vida, el significado de la verdadera vida, la cual es Jesús en nosotros, formado a plenitud y gran gloria. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, llegamos al último segmento de su programa en Evidencias. Agradecido de Dios primeramente por esta oportunidad de poder estar ahí en sus hogares o donde quiera que pueda estar viendo esta señal. Recordando siempre que debemos conocernos a sí mismos verdaderamente quiénes somos. La mentalidad del viejo hombre tiene la edad que tenías antes de arrepentirte, ¿sí?
esa mentalidad que fue construida por los afanes del mundo, los deseos de la carne, la cultura del mundo, la política del mundo, la religión del mundo, la moda del mundo, ¿sí? La fama del mundo. Todos esos anhelos que se convierten en patrones de conducta del hombre que va creciendo bajo la mentalidad que forma el sistema. Ese es el viejo hombre. El nuevo hombre, el cual es Jesucristo, es el que viene desde el diseño original, ¿sí? Desde la creación que es espiritual, donde obedecemos a Dios en perfección. El diseño de Dios es que tú mismo formes a Jesús y pases a ser convertido en Él para que puedas conocerle, para que puedas oírle, para que puedas ver y consideres todo lo del mundo por basura. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no busquen las cosas del mundo, busquen las cosas de arriba, ¿sí? Las cosas del cielo. ¿Y qué son las cosas del cielo? Las cosas espirituales, el Espíritu Santo. Pablo dijo que tenía por basura las cosas temporales, porque quería las cosas eternas. Entonces, vuélvete buscador o hambriento de las cosas eternas, y hay algo que es eterno, que te da esa puerta. Dice, muchos entran por esta puerta, yo soy la puerta, ¿sí? Jesús es la puerta, y ancha es la puerta de la perdición, ¿sí? O sea, ancha es la puerta para andar perdido, errante en la vida, pero una sola la puerta y es angosta, la puerta que te abre Jesús, la verdadera puerta. Quiero enviar una palabra de aliento, de sabiduría para todas aquellas personas necesitadas o privados de libertad, o que están en hospitales, o que están postrados en una cama, ¿sí? En este estado físico, aunque también hay personas totalmente enteras que tienen ceguera espiritual, ¿sí? Que tienen invalidez porque su cuerpo no obedece la mente de Dios y no saben cuál es la voluntad y están tullidos y pueden caminar normalmente, pero sin tener la sabiduría de Dios, su cuerpo espiritual está inmóvil totalmente. Quiero orar y decirte que recibir el nombre Jesús como identidad te hace verdaderamente libre, porque eso es conocer la verdad. La verdad es que el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades se consumará en ti la formación de Jesucristo en sí mismo, y pasarás a tener todo lo que Jesús es. Jesús es vida, Jesús es entendimiento, conocimiento de Dios, revelación, santidad. No hay enfermedad. Yo a veces me preguntaba, ¿no? Porque ya se me aclaró. Pero cuando comencé a recibir de enseñanza de Dios en sí mismo por medio del Espíritu, comenzaba a preguntar si Jesús hubiese subido de los triglicéridos, ¿cómo alguien con triglicéridos podía orar en su nombre? No podía. ¿Por qué? Porque como él sufría de triglicéridos, ¿cómo se sanaba? Entonces, por eso dice la Escritura exactamente así: el sacrificio perfecto para Dios. Imagínate. Ahora imagínate la perfección en la cual caminaba Jesús, para que tú oraras hoy por tus triglicéridos, por alguna situación, por alguna enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, porque dice todas las enfermedades, ¿sí? Del cuerpo, del alma, de donde haya usted enfermedad en cualquier ámbito, por todas ellas Jesucristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para eliminarlas. Entonces yo me preguntaba todas esas cosas, porque comienzan a surgir preguntas y hay que aclararlas. El Espíritu las aclara. ¿Para qué? Para que no hayan sombras. ¿Qué es eso? O sea, para que se entienda plenamente lo que quiere decir la sabiduría oculta de la Escritura. Pablo dijo lo siguiente, dijo: no sé si en la carne o en el Espíritu, pero fui llevado al tercer cielo y regresé hablando cosas inefables, ¿sí? O sea, cosas que no se entienden. Lo mismo que Jesús hablaba
porque él hablaba en hebreo, bueno, o en arameo o en hebreo, ¿sí? El idioma original. Él les hablaba su mismo idioma a todos, pero él les decía, ¿por qué no entienden lo que quiero decirles? Pero él les hablaba en las mismas palabras que ellos usaban, pero no entendían porque él les hablaba cosas inefables, cosas que solo entiende la mente de Cristo. Por eso dijo, yo no tengo donde reposar la cabeza, cuando les dice a todos así. Entonces en la mente natural uno dice, ay, pobrecito, no llevó ni una almohada. No, la mente de Cristo que él tenía no tenía reposadero, porque ellos tenían denominaciones, religiones, tenían sus propios padres espirituales con doctrinas de hombre, como ellos habían interpretado la letra de la escritura. Por eso les dice, ustedes creen que ahí está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Yo soy la vida eterna. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiso decir. Ellos en sus propias doctrinas y denominaciones de hombre, como hoy en día hay muchas denominaciones, muchas doctrinas de hombre, ya tienen sus padres espirituales. Por eso la mente de Cristo no puede ser establecida hasta que todo eso no sea desocupado. Porque ¿qué hay que hacer para recibir el entendimiento renovado? ¿Sí? Como la palabra lo dice, renovado. Al renovarse, lo que es anterior tiene que ser considerado por basura para recibir el vino nuevo, y el vino nuevo es en odres nuevos. ¿Por qué? Porque si se echa vino nuevo en odre viejo, o sea, si se echa la gracia dentro de la ley, pues se daña el recipiente. Y eso es lo que actualmente la religión o el sistema religioso de templos, denominaciones, altares hechos por hombres, templos hechos por hombres y religiones es lo que hace. Daña a todos los odres que entran ahí a oír. Entonces, si puedes, escapa. Sí, porque dice, sal de ella, pueblo mío. ¿De qué? De Babilonia. Babilonia es el sistema, como se conoce. La iglesia de Dios jamás se registró al sistema del hombre. La iglesia de Dios es la vida espiritual de Jesús en cada hombre, caminando como Dios camina en la tierra, sin relación al pecado. ¿Qué institución había religiosa donde Adán iba a un culto? ¿O quién le llevaría los anillos del rito de la boda? Considere todas esas preguntas. No le estoy diciendo escríbelas, estoy diciendo considérelas, medítelas, y te darás cuenta que la palabra de Dios no tiene que ver con sistemas de hombres. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor. Saludos y ánimo. Cada uno de nosotros está formando a Jesús. Y ese es el único objetivo, el único anhelo y el único propósito de Dios para pasar a ser Él expresado desde ti. Bendiciones.